fundamental el hacerlo por escrito. Y en esta decisión es en lo que estoy ahora en este momento. El ejercicio de la escritura como una forma de conocimiento, como una forma de pensar, de estructurar el pensamiento y dejarlo plasmado. Ustedes me van a decir si estamos de acuerdo o no, pero en la escuela nos enseñan a leer y mucho menos nos enseñan a escribir. Es decir, no solamente es el escribir para cumplir con las tareas, la dificultad que tenemos para plasmar nuestras ideas por escrito. Y si no sabemos escribir, es porque no sabemos leer. Y si no sabemos leer, tenemos dificultades de pensamiento. Están relacionadas la lectoescritura con la estructura de pensamiento. Entonces, como yo soy medio lento, dije, voy a ordenar mis pensamientos y tengo que hacerlo por escrito. Pero además hay otra razón que es política. No nos dan el recurso de la escritura, y en la escritura es en donde queda de manera permanente nuestros pensamientos. Quien escribe va dejando el registro de la historia y el registro de lo que pasó. Y ahí se genera una de las primeras exclusiones con respecto a la población. Es decir, si nosotros no escribimos, nuestra voz se va perdiendo en el tiempo y en el aire. Por lo tanto, yo decidí plasmarlo por escrito. Y vamos a empezar. Esto se llama Hacia una sabiduría del payaso. Bueno, si es que eso es posible. Muchas gracias por la invitación. Cuando David Yaurima me llamó para invitarme a estar presente y compartir con ustedes esta reflexión, me emocioné mucho. Y aún ahorita estoy muy emocionado. Tengo la emoción a tope. Compartir mis palabras al lado de figuras tan destacadas de la payasería internacional es un lujo que no podía rechazar. Además, en torno a este tema, la sabiduría del payaso y su solidaridad con el mundo. Así que, lleno de entusiasmo, acepté inmediatamente y siendo consecuente con este entusiasmo característico del payaso, y que, claro, yo voy, porque esa es una de las características del payaso. Cuando al payaso le preguntan algo, siempre va a decir sí. Por ejemplo, ¿alguien aquí sabe alemán? Exacto. Si la respuesta en un cuarto lleno de payasos sería un contundente no, aunque ninguno de ellos tenga la más mínima idea del idioma en cuestión. Bueno, pues así yo, lleno de entusiasmo, dije, claro, con todo gusto, ahí estaré. Mas al momento de abordar el tema, me encontré vulnerable. Otra característica del payaso. Me sentí vulnerable y lleno de interrogantes. La hoja en blanco es el escenario donde tengo que hacer la gran presentación. Pero el truco de magia no sale. Los malabares conceptuales se me caen. Y mis machincuepas te vienen en tristeza. Ante el fracaso como destino, decidí enfrentar el reto con la única arma a mi alcance: la curiosidad honesta. Y con esta comencé a preguntarme: la sabiduría del payaso, ¿hay algo como eso? ¿Existe? ¿Qué es? ¿Qué elementos o principios la conforman? ¿Es posible abrirle la panza como se le hace a los pobres animalitos cuando vamos a la clase de biología para descubrir y reconocer qué tripas hay ahí? Así es. Yo soy payaso.
Bueno, eso creo. Y me pregunto, ¿qué tan sabio soy? Creo que mi esposa no estará muy convencida de esto. El dinero apenas alcanza para llegar a fin de mes, por lo que supongo, mis acreedores tampoco me consideran tan sabio. Mis obras no están de gira, ni me presento en los grandes teatros y tampoco estoy en los festivales de renombre. Bueno, hasta mi bolillo traigo. Por si no alcanzo invitación para el almuerzo. Creo que mientras más expongo, más me alejo de la idea de sabiduría que cualquier persona sensata, heteronormada y de firmes creencias en las bondades de nuestra sociedad cristiana, occidental y globalizada podría tener. Siguiente imagen. Pero la sabiduría es una y el éxito es otro. Diría con voz grave de Patiño. Por lo que podría decir entonces que ser sabio no necesariamente te hace ser exitoso. Y que a su vez el éxito no asegura a la sabiduría. Por lo que me resulta clarificador que en nuestra sociedad se considere más importante la aspiración al éxito que a algún rasgo de sabiduría. Y que ésta podría asociarse a las penurias, o si bien nos va, la siguiente, al rasgo bonachón propio de los viejitos. ¿El éxito es contrario a la sabiduría? No lo creo así. Más bien, lo contrario es el concepto de éxito que se nos impone y que nos empuja a sobreexplotarnos hasta el agotamiento, como lo plantea el filósofo coreano Byung-Chul Han. Este ideal de éxito, tan amplio y permanentemente difundido, socializado y defendido por los habitantes de la aldea global, se compone de el concepto de éxito: dinero, fama y juventud eterna. La juventud eterna para poder disfrutar a los dos primeros. Esta es la aspiración con la cual nos aleccionan permanentemente. Ante esto, ¿qué propone? ¿Qué podría proponer la visión payaso? La siguiente, por favor. Divertir, reír, ser buena onda, chido y alegre. Esto me lleva a considerar si será conveniente sustituir la palabra sabiduría por la de ética. Así sonaría la ética del payaso y su solidaridad con el mundo. Porque sabiduría puede sonar a discurso de cara blanca con maquillaje de autos. Pues de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, sabiduría se define como grado más alto de conocimiento, conducta prudente en la vida o en los negocios, conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Vamos a ver. Conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Así es. Para ser payaso se requiere un bagaje de conocimiento que le permita reírse de lo que se considera sagrado, solemne, formal, serio. A través de la risa podemos cuestionar, simbrar, pero ¿cómo hacerlo si nuestros conocimientos sobre el tema que queremos abordar son limitados? Justo en este punto quiero plantear diferencias en la risa. Aquí viene un juego. Hay una risa que embrutece, que banaliza, que nada del efecto somete a quien participa de esa forma. Forma es fondo, fondo es forma. No toda risa es liberadora. Como en todo, también hay risa chatarra. Pongamos nombres.
risa consumista. Cuando hablo de una risa chatarra, interpretamos. ¿En quién? En la hipocresía. Risa chatarra, como música chatarra, como música comercial, superficial, banal. También hay un humor superficial, banal. No toda la risa es liberadora. ¿Cuál? Pensemos, ¿les gusta Platanito? Pensemos, ¿quién más? No sé. ¿Quién más? ¿No? ¿No verdad? ¿Algún comediante? Pues lo que se conoce como la comedia arrecha. No lo sé, ¿como quién? Comedia recha. Pues a mí no me gusta, por ejemplo, los que hacen monólogo estando cuando se burlan de mí como mujer. A mí no me parece gracioso. Ajá. Y sin embargo hay mucho consumo de eso, ¿no? Este humor misógino, este humor homófobo, este humor que genera un estereotipo de la gente del pueblo, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sí, los clichés del humor. Eso también es un humor que tanto nos alimenta. Y también existe. Y en aras de pensar en el humor como liberador, podríamos pensar que ir y consumir eso ya nos está ayudando. ¿Sí? Sí. Era Franco Escamilla. Franco Escamilla. ¿Quién más? Jorge Falcón. No lo sé. Pero sí, ¿a qué horas? ¿A qué horas nos detenemos y reflexionamos sobre lo que estamos consumiendo? Hay otra risa que por lo menos a mí me interesa, a mí, y soy respetuoso por las diferencias, a mí me interesa que deconstruye, que desarma, que desestructura. En el mismo sentido que ya Derrida lo plantea. El humor y la risa es un mecanismo para la reconstrucción, para el desarmado, para conocer cómo está ese tema y qué cosa está ocultando ese tema. Para horadar en los muros impenetrables de la estabilidad de nuestras creencias y certezas. Si estamos amarrados en las certezas, difícilmente nos movemos. Y si no nos movemos, nos anquilosamos. Pero para ello, el payaso, fíjense, el payaso debe operar con la precisión de un especialista en explosivos. Colocar el chiste en el lugar adecuado, a la hora adecuada, con la cantidad de dinamita precisa para lograr el mayor impacto posible. Sí, hacer que esas estructuras revienten. Y eso solo se aprende con la práctica y el paso de los años. ¿Para qué hacer esta diferencia entre la risa chatarra y la risa explosiva? Básicamente para poder decidir dónde queremos estar. ¿Qué tipo de risas queremos sembrar? Si bien es cierto, se han mencionado los beneficios terapéuticos del reír, ahora quiero poner sobre el microscopio el tipo de risa que estamos consumiendo, promoviendo y reproduciendo. Siguiente imagen. En la definición decía, conducta prudente en la vida y en los negocios. Aquí podríamos pensar en que los payasos no somos precisamente muy sabios. Saltos, caídas, huesos rotos, ensayos interminables para llegar a un virtuosismo que nos permita asumirnos como tontos. Creo que no es muy cercano a una conducta prudente en la vida. Y en los negocios, ahí hay casos donde los negocios son el motor que mueve la idea que muchos tienen del payaso. Aquellos que lo mismo te llevan la botarga, el equipo de sonido, las sillitas y hasta al festejado si es que no tienes.
todo en paquetes módicos, de módicos precios, donde luego se les olvida incluir algo importante. Un payaso que no quiere ser galán, sino payaso. No estoy seguro de cuánta sabiduría podríamos reconocer en esos casos. La siguiente. El grado más alto de conocimiento. Esa sería la siguiente parte de la definición de sabiduría. Del conocimiento del arte del payaso. El grado más alto de conocimiento del payaso. Entonces solo algunos virtuosos serían sabios, mas no todos. Por lo que no podría considerarse a la sabiduría del payaso como una categoría que abarca a todos los gremios de payasos, sino solo a algunos. Pero podríamos reorientar la mirada y en vez de considerar esta sabiduría dirigida hacia sí misma, es decir, hacia el conocimiento técnico del payaso, ubicarla, y eso es más interesante, como el conocimiento que sobre la naturaleza humana se construye a través del arte del payaso. Y ahí entonces sí nos encarrilamos sobre un camino más interesante. Siendo así, cobra sentido el uso de la palabra. Pero entonces, si la sabiduría es resultado del conocimiento que sobre el comportamiento humano se genera a través del payaso, también se podría hablar de una sabiduría de la danza, de la música, del cine. Es decir, las distintas disciplinas del arte son una fuente de sabiduría, toda vez que estas nos aportan un conocimiento sobre lo humano. Y aquí encontramos un elemento para los chicos de psicología que considero que sí me gustaría como ponerlo, ¿no? Aislarlo. ¿Por qué consumimos arte? ¿Para qué consumimos arte? ¿Qué arte consumimos? ¿Qué estamos buscando? Preguntémoslo la próxima vez que escuchemos o veamos. Consumamos alguna experiencia artística. Pensemos. Entonces, la pregunta: ¿a través de qué medios específicos se genera el conocimiento que sobre la conducta humana nos arroja el arte del payaso? Partamos de un hecho. El payaso es un arte y como tal habría que hundir la mirada ahí para encontrar respuesta a la preguntita. Existe aquí, vamos a empezar a ver la discusión interesante. Además, cambiamos de imagen. Existe una tendencia actual respecto al arte con la cual no estoy yo muy de acuerdo, que es buscarle una utilidad al arte. Y así nace el arte terapia. Y la labor del payaso se comienza a destinar como, entrecomillado, estrategia para reconstruir el tejido social. Y lo vamos a oír mucho en los funcionarios, lo vamos a oír mucho en los programas de gobierno. Como si el arte en general y los payasos en particular necesitáramos una justificación para existir. Y para ello, nuestro hacer debiera inscribirse en un valor de uso. Y es ahí donde se complica la cosa. Se nos pretende colocar en el estante de las mercancías. Y no es que el arte se encuentre excluida de las relaciones comerciales, no. Con todo lo que ello implica, sino que a pesar de estar sujetos ya a las leyes del mercado y todo lo que conlleva la idea del éxito del mercado, estar sujetos a la compra-venta, la competencia entre nosotros y el mito del self-made man. ¿Sabes cuál es el mito del self-made man? El mito del self-made man es uno de los fundamentos del capitalismo. Tú puedes, tú lo lograrás, confía en ti, tienes todo el potencial. No es cierto. Estamos inmersos en una serie de relaciones económico-políticas que nos determinan nuestra vida. Y si un individuo logra romper esas estructuras, se convierte en ejemplo para que los demás aspiren a eso. Pero si lo valoramos seriamente, difícilmente vamos a modificar nuestro estatus en la sociedad. Y ese ha sido el gran motor, el ascenso social, ha sido el gran motor que justifica el capitalismo.
pensar que después de la licenciatura ya me espera mi casa, mi carro y mi vida económica. No. Así como premio mañana. Ahora tendremos que justificar ser payasos y estar en el arte de acuerdo a esta visión. Tendríamos que justificar nuestra existencia, reduciendo con ello la naturaleza del arte. ¿Cuál será la naturaleza del ser y del hacer? La libertad. Solo en el arte podemos ser libres. Solo en el arte. Porque para eso hacemos arte. Para eso colocamos una nariz. Para eso nos ponemos una máscara en nuestro rostro. Y para eso entonamos canciones y escribimos poemas. Para ser libres. Solo en el arte la libertad es libertad. Si necesito justificar mi libertad desde los cánones de la utilidad, comienzo a ser menos libre. Pero ojo, mi planteamiento no va en el sentido de negar las contribuciones potenciales o reales que nuestro arte aporta en los procesos de construcción de paz, de construcción de ciudadanía, de sanación o participación, sino que su fin último y naturaleza superior no es esa, sino el ejercicio de la libertad. Un poema musicalizado por León Manuel Serrat. ¿Cómo se llama? Para la libertad. Si necesito justificar mi libertad desde los cánones de la utilidad, decía yo, comienzo a ser menos libre. Este ser de y para la libertad es el corazón que hace latir la nariz del payaso. Y entonces su conducta se vuelve subversiva, política, contestataria, es decir, estética. Entendiendo la estética no como una reflexión filosófica centrada únicamente en el arte, sino como lo plantea, ¿no? Las siguientes. Como lo plantea él, el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel. Como un buscar la verdad de los sentidos. Pues ojo, si hay una estética, también hay una anestética. Y anestética ha derivado en anestesia. Es decir, en el no sentir. Por oposición, la estética es la filosofía del sentir. Y ojo, eso no lo tengo escrito, pero sí quiero compartirlo con ustedes. También hay una necroestética. Y esta necroestética es la que está imperando en México en estos momentos. ¿Podrían mencionarme un ejemplo de necroestética? En la música sobre todo. Es decir, la glorificación de la muerte a través. Exacto. Exacto. Esa es una necroestética. Miren qué hermosa pistola tengo. Eso es una necroestética. Y la necroestética está imperando en nuestro sentido del gusto. Y ojo, eso no es nada inocente. ¿Desde dónde está siendo potenciado hegemónicamente? ¿Por qué hay tanta difusión de los narcocorridos? ¿Por qué de esta manera nosotros normalizamos en nuestra vida cotidiana los hechos de violencia? Y cuando un psicólogo, un maestro, un sociólogo, un antropólogo se vuelve a oír narcocorridos, no puede evitar sentir cierta comisión.
Y la búsqueda suprema, siguiendo con la idea de que plantea el dice, la búsqueda suprema del sentir es, por contrario a la necroestética, es, si la necroestética pondera y glorifica la muerte, lo contrario sería la vida. La vida en todas sus manifestaciones y potencias. Esto sería la estética. La estética lo que busca justamente es reflexionar en torno a la vida a través del sentido. Pero, y ahí va otra pregunta. ¿Cuál es el sentido de vida en nuestra sociedad globalizada e hiperconsumista? ¿Qué sentido de vida tenemos? ¿O qué sentido de la vida tenemos? Y ojo, ¿tiene relación con el payaso? Sí, totalmente. ¿Qué sentido de la vida tiene nuestra sociedad? Esta sociedad está dominada y controlada a través de un narcisismo colectivo. Y desde ahí se potencia. Este narcisismo colectivo ha dado como resultado una pandemia, por eso decía hay que apuntarlo cuando estaba escuchando las otras conferencias. Ha potenciado una pandemia de tristeza, una pandemia de ansiedad, una pandemia de estrés y una pandemia de depresión. Son problemas estructurales. Si los empezamos a leer a nivel más macro y no solo como el individuo aislado, podremos empezar a ver más allá. Esta pandemia que en la pista de este circo, ahora fíjense, en este circo, ese es el circo en el que estamos. En este circo hay unos tipos locos trastornados que usan una nariz roja. Y en ese contexto comienzan a entonar cantos libertarios nacidos del fracaso, despreciando la esclavitud del éxito para convertirnos en tontos, en estúpidos despreciados que no merecen ser enterrados en la tierra consagrada del supermercado. Desde la prosaica, que es otra rama de la filosofía, y la baja teoría, somos carne de bufón. Sigamos riendo, hermanos. Desde las incoherencias de la vida, de la locura póstuma, desde la locura póstuma del sagrado capitalismo en etapa tardía. Estamos en la etapa póstuma. Aquí ni siquiera nos hacemos conscientes de que la etapa postmoderna ha concluido. Entramos a una nueva etapa, que es la etapa póstuma. Pero esta etapa póstuma podría llenarnos de una ansiedad existencial, de una enorme visión pesimista. Aquí, en este momento, en términos artísticos, el arte del payaso cobra una potencia inconmensurable. Riamos a carcajadas del antropoceno mientras seguimos construyendo estas historias pequeñas, narrando proezas de minúsculos guerreros solitarios, de héroes perdedores, como nos invita Finch Pascal. Y entonces creo que estaremos en la posibilidad de una sabiduría del payaso. Pero para eso tendríamos que renunciar al idealismo de la esperanza. Ojo, no a la esperanza en sí, sino a la ilusión, a la idea de esperanza acomodaticia que nos desayunamos por las mañanas cuando vamos a la escuela o cuando vamos a trabajar. Retomo la frase que mencioné antes. La frase esta de renunciar al idealismo de la esperanza es un libro que les recomiendo ampliamente, que se llama El arte queer del fracaso, de Jack Halberstam. Dice: renunciar al idealismo de la esperanza con el fin de ganar sabiduría y lograr una nueva y esponjosa, aquí el autor hace referencia a Bob Esponja, una nueva y esponjosa relación con la vida, la cultura, el conocimiento y el poder. ¿Siente el magnetismo?
Pues la posibilidad de una sabiduría del payaso no deja de ser eminentemente política. ¿Tiene mano? ¿Así bien? ¿Así bien? Muchas gracias.